Cambiamos completamente de tema. Terminó la COP25 y hay críticas tanto a los resultados de la cumbre como a la gestión de nuestro país en la presidencia. Se ha hablado de falta de ambición en las conclusiones. Queremos analizar justamente el papel de nuestro país con quien fue el champion, denominado el champion de este evento, Gonzalo Muñoz, quien además es cofundador de Triciclos. Gonzalo, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Con qué sabor llegas tú? Llegaste ayer, conversamos previamente en la entrevista, llegas ayer de Madrid. ¿Con qué sabor llegas? De esta COP25 había tanta expectativa. Sí, yo creo que todos quedamos con una sensación muy clara de que la COP, como reflejo de la capacidad de los gobiernos en términos generales de conectarse y resolver una crisis de esta magnitud, está fallando estrepitosamente y viene fallando en las expectativas después de París. Y este no fue el caso distinto, digamos. Lo que teníamos, por supuesto, era ciertas expectativas de temas que creíamos que se podían llegar a resolver o teníamos la expectativa de poder resolverlo. Pero en cualquier caso es importante entender que aun si la cumbre hubiese resuelto el siempre hablado artículo 6, sigue habiendo una desconexión importante en cómo hoy en día los gobiernos en el mundo tienen hoy en día la capacidad de conectarse con lo que la demanda ciudadana y el tamaño de la crisis requiere. ¿Qué significa esa desconexión, Gonzalo? Porque una desconexión uno puede leer como ciudadano, decir derechamente aquí hay lobby de empresas interesadas, obviamente empresas que sus intereses se ven en la disyuntiva en este tipo de cumbres y al final prima el interés económico. No va por ahí. Lo que ocurre es que la COP, y es importante que la ciudadanía lo entienda, la COP es una instancia en la cual todos los países del mundo, más dos partes, digamos, que la Unión Europea y la entidad palestina, se juntan para ponerse de acuerdo. Y la forma de ponerse de acuerdo es todos tienen que estar de acuerdo. El 100%, los 197. Son 197 partes. Y eso es extremadamente difícil. Basta con que una de ellas se resista y tome de rehén un tema para que no se llegue a un acuerdo. Entonces, hoy en día lo que se espera es, por un lado, que lo que los países tienen que ir acordando. Hay una serie de ámbitos que están pendientes del Acuerdo de París. El artículo 6, que regula el mercado de carbono, estaba el de pérdida de daño, estaba el de género, estaba la idea de colocar los océanos. Había una serie de temas. El más relevante para mucha gente era efectivamente el artículo 6 del mercado de carbono. Todos esos temas se tienen que resolver con todos los países poniéndose de acuerdo. Pero lo que quiero decir aquí en la desconexión es, la pregunta sería, ¿y si nosotros hubiésemos logrado cerrar todos esos acuerdos? Hubiéramos cerrado el artículo 6, aún así, eso no le pone el acelerador al mundo en materia de resolver la crisis climática como todos quisiéramos. Lo que se ve no tiene que ver con las empresas, tiene que ver con algunos gobiernos que hoy en día no tienen la voluntad política de avanzar a menos que se vean extremadamente forzados. Estados Unidos, China, India, Brasil. Nómbrelos usted, Japón. los videos están... Fíjate, Japón fue bastante apoyador, particularmente en los últimos días. Los videos son elocuentes cuando uno mira el comportamiento en el plenario y entonces nos encontramos con una COP en la cual el mundo querríamos que avanzara mucho más rápido a resolver la crisis climática y no se logró esta voluntad política porque, cuando digo la desconexión, tiene que ver con que este proceso funciona así. Las Naciones Unidas, como instancia, es la única instancia que tenemos para poner a los países de acuerdo y funciona vía unanimidad. Todos los países tienen que ponerse de acuerdo. ¿Pero qué tiene que pasar, Gonzalo, cuando hay evidencia científica tan potente, cuando lo hemos visto, lo estamos sufriendo en temas de clima? Porque muchos han sostenido, a ver, si no era la COP25, era ahora o ahora. Si es en Glasgow un año más, eso ya estamos entrando en un punto ya que es irreversible. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Efectivamente decimos, bueno, el proceso de la COP es valioso y tiene que existir porque es la instancia que tienen los países para ponerse de acuerdo. Yo creo en el multilateralismo y creo que hay que perfeccionarlo. Digamos, claramente está funcionando a una velocidad que no es acorde con lo que exige la ciudadanía, con lo que exige la ciencia, con el drama que estamos viviendo a nivel planetario. En paralelo de la agenda de las negociaciones, existe una agenda que se llama la Agenda Global de Acción Climática, que la generaron las mismas partes en el Acuerdo de París. Esa es la que me toca liderar a mí, que me tocó liderar con el champion polaco durante este año y me va a tocar liderar con el champion del Reino Unido el próximo año hacia UK. En esa agenda lo que hacemos nosotros es sumar los esfuerzos de los actores no estatales, los municipios, los inversionistas, las empresas, los gobiernos regionales. Esas entidades hoy en día, que muchas veces operan independientemente de lo que diga el gobierno nacional, están empezando a movilizarse justamente porque ven la lentitud del proceso de la COP. Entonces dicen, si es que los gobiernos se van a tomar otro año más
en llegar a un acuerdo del artículo 6, movilizar un mercado de carbono que acelere el tranco, nosotros lo vamos a hacer antes porque no podemos esperar. Y en ese sentido, esa agenda creció muchísimo en este año porque como presidencia nosotros le pusimos mucho foco. La ministra Schmidt se dio cuenta rápidamente que ahí había un foco importante de atención y puso metas muy ambiciosas en lograr que muchos países, de los que están entusiasmados con la agenda de la COP y quieren moverla rápido, esos países hoy en día empezaron a comprometerse por la carbono neutralidad del 2050. Logramos que 121 países, 61% de los países del mundo se comprometieran a la carbono neutralidad del 2050, que es lo que indica la ciencia. En la cumbre del secretario general en septiembre logramos 93 empresas, creció a casi 800 en esta COP, o sea, logramos 10 veces más empresas, logramos que pasáramos de 102 ciudades a casi 400 ciudades, de 2,3 trillones de dólares a 4 trillones de dólares. Entonces vemos como los actores no estatales están empezando a decir no podemos seguir esperando y tenemos que movilizar la acción, incluso para que de esa forma los países se den cuenta que están quedando mal y que se están quedando tarde de una agenda que no solo viene dada por la ciudadanía que se expresa en las calles, sino que porque nos estamos quedando cortos en el tiempo de resolverlo. Gonzalo, se ha criticado mucho el rol de la ministra Carolina Schmidt como presidenta de esta COP25. ¿Cómo asumes tú, cómo analizas estas críticas que también son políticas, pero no son críticas que solamente se han concentrado en Chile, también han venido también desde el mundo? Lo que a mí me tocó ver, y lo digo no, en el rol que a mí me asignó, yo vi una persona muy empeñada y exigente, no solo con el equipo, sino que también con ella misma. Creo que el hecho de que esta haya sido la COP más larga de la historia lo demuestra, digamos. Vimos efectivamente cómo ella se empeñó en decir, de aquí no nos vamos hasta que saquemos esto, porque nosotros no le podemos fallar a la gente y demostrarle que realmente tenemos que lograr aquellos compromisos mínimos que el mundo necesita en materia de ambición climática. Uno ve también los videos de la sala de que había potencias del mundo que simplemente no estaban dispuestos. Entonces, yo dudo, me cuesta creer que haya habido otra persona que pudiera haber tenido... O sea, ¿pudo haber sido una presidencia de Alemania, de una nación más potente, hubiera ocurrido exactamente lo mismo? Yo me atrevería a decir eso. La postura de ciertas naciones que las conocemos, digamos, tú las nombraste, era intransigente. Entonces, frente a esa situación, por mucho que ella haya tenido... usado otras palabras, hubiese usado otros tiempos, usado otra estrategia. Digamos, aquí hay una estrategia de negociaciones que evidentemente llevó a cabo todo el equipo de negociaciones de Chile y que nos permitió cerrar varios temas, el de daños y pérdidas, nos permitió cerrar el tema de océanos, género, en fin, hubo varios ámbitos en los cuales la misma extensión de la Agenda Global de Acción Climática. Sin embargo, me cuesta imaginar que algo distinto o alguien distinto podría haber logrado que esas potencias dijeran, bueno, pero es que entonces ahora sí. Si la verdad es que ellos tienen claro, y lo manifestaron muy bien, que antes de Glasgow, que es cuando se cumple el plazo de 5 años después de París y cuando ya se ven obligados a tomar esta decisión, dicen, no tengo ninguna razón hoy para poder tomar esta decisión de forma anticipada. Entonces me parece infundado de ese punto de vista, en el plano técnico. Y por supuesto entra más bien en el plano político, donde no me toca a mí. ¿Pero qué errores? Porque la ministra dijo ayer, se cometieron errores. ¿Qué errores crees tú? Pueden ser voluntarios, involuntarios, pero ¿qué errores quizás cometió o hay desde la estrategia chilena que hayan llevado a que no se haya concluido o sacado avances mayores? A ver, lo que, digamos, desde el punto de vista de los resultados, los potenciales errores tendrían que evaluarse en el ámbito del artículo 6. Porque los otros temas todos se resuelven. Ese es quizás el más importante donde se han concentrado. El más emblemático, donde se concentraron las críticas. Emisiones de carbono. Sí, hay un tema ahí que se critica, lo que pasa es que aquí hay que separar las críticas. El día viernes, el equipo chileno usó una técnica, o una táctica más bien, de lanzar un documento que extremaba la sala. Se dijo que era demasiado débil. Obvio, pero esa no era una posición de Chile. Y esto te lo estoy diciendo porque ellos me lo explicaron, digamos, no porque yo haya participado, mi rol no es participar en el mundo de negociaciones, pero lo que explicaron es una táctica de negociación, donde lo que hicieron fue efectivamente que saltaran, que se visibilizaran las distintas posiciones para poder llegar a determinados acuerdos. Y esa es una táctica de negociación que me la explicaban bien, digamos. Yo no tengo ningún argumento, no soy negociador. Pero a jugar por los resultados, la táctica que no resultó, parece. Es que ahí la pregunta es que alguien explique una táctica que hubiese logrado que esas 4 potencias que tú dijiste hubiesen estado disponibles para firmar el artículo 6, porque los otros temas se firmaron. Entonces,
Si la táctica que usó Chile es una táctica que hubiese servido para firmar el artículo 6, me cuesta creer que una táctica distinta, cuando uno ve cómo estaban posicionados esas potencias del mundo, me cuesta imaginar que hubiéramos podido llegar a un resultado. Con esta posición de economías tan potentes, Gonzalo, que concentran el 55% prácticamente de las emisiones de carbono en el mundo, ¿cuánta utilidad derechamente a nivel de Estado tienen las COP? Porque tú nos mencionabas muchos avances en materia de empresas, en materia de, obviamente, entidades no gubernamentales. ¿Qué utilidad tiene al final cuando tenemos más del 50% de los países, o de la emisión de carbono en cuanto a países, que no se están sumando? ¿Tiene alguna utilidad la COP? A ver, yo creo que la COP definitivamente tiene una utilidad. Yo creo que Digo, a nivel Estado, no empresa. Sí. A nivel de los Estados, yo creo que tiene una utilidad porque es la instancia, si no existiera, bueno, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo y tener un acuerdo tan extraordinario como el Acuerdo de París se permite gracias a que existen las COP? Yo me imagino que hoy estamos en un momento en el cual vale cuestionar el proceso de toma de decisiones dentro de la COP, porque efectivamente ocurre esto de que hay un país que toma como rehén un tema y no lo suelta hasta que se dan ciertas condiciones, y eso hace que sea extremadamente difícil. O sea, cualquier ciudadano que esté escuchando esto, póngase en la situación de que tiene que ponerse de acuerdo sobre un tema con todos sus vecinos y basta con que uno de los vecinos que se oponga para que esto no se apruebe. Nos cuesta aprobar las cosas por 50% más uno, por mayoría simple nos cuesta aprobar las cosas. Imagínense lo que es aprobar las cosas cuando tenéis que poner de acuerdo a todos. Yo creo que las COP sirven, yo creo que son necesarias, yo creo que hay que perfeccionar el proceso de las Naciones Unidas y mientras tanto lo que hay que hacer es comprometer a los actores no estatales y seguir avanzando con una agenda, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo específico, Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se está queriendo salir del Acuerdo de París. Sin embargo, mientras Estados Unidos toma una postura resistente, ¿no es cierto?, frente a, por ejemplo, el artículo 6, frente al Acuerdo de París, el 70% de la ciudadanía, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos está comprometido con París. El 65% de la ciudadanía de Estados Unidos está comprometida con París. Si tú tomas los gobiernos subnacionales, las ciudades, estados como California, estados como Nueva York, hoy en día más de la mitad de los estados de Estados Unidos están comprometidos con el Acuerdo de París. La cantidad de empresas, todo eso representa el 70% de la economía del país. Entonces tú te das cuenta que hoy en día el sistema también se puede intervenir de alguna manera con compromisos que vienen desde las bases y que se conectan mucho mejor también con lo que la ciudadanía requiere. Los alcaldes, los emprendedores, las empresas tienen la capacidad muchas veces de obedecer más rápido a esas demandas ciudadanas. Entonces ahí hay una señal, no sé si de esperanza, pero hay una oportunidad para la humanidad que nos permite avanzar más rápido y de esa forma mostrarle a los gobiernos que se están quedando tarde. Gonzalo, lo último, se nos va el tiempo. En el plano más local, tú trabajas hace mucho tiempo en este tema, empresas B, en triciclos, comprometidos, por ejemplo, con el tema del reciclaje, la sustentabilidad de las empresas. ¿Cómo esto en el plano local? Ya una COP que no se hizo en Chile, verla de lejos era distinto y el mensaje cala distinto. Con esta sensación uno ve como de fastidio que dejó la COP. ¿Cuánto puede afectar quizás los planes internos y este camino, esta ruta de la ciudadanía al final hacia un mundo más sustentable? A ver, yo creo que nosotros hoy en día estamos afectados como ciudadanía por la crisis social que estamos viviendo y la necesidad de avanzar rápidamente a un nuevo diálogo, y eso afecta a todo. Claramente, ¿este sentido de urgencia en materia de sustentabilidad se puede perder? Pero al contrario, yo creo que se acelera. Efectivamente hemos tenido un bache donde los focos están más puestos en todas las demandas sociales, pero evidentemente hay una conexión directa entre las demandas sociales y las demandas medioambientales, y Chile sigue teniendo extraordinarias oportunidades, incluso con la COP, aunque se haya hecho en Madrid, liderada por Chile. Chile va a seguir en presidencia hasta Glasgow, tenemos todo el 2020 para seguir ejecutando todos aquellos compromisos que hicimos este año en materia de mejoras medioambientales, de mejoras climáticas, y hacer toda una conexión de esas mejoras climáticas con las demandas sociales que exige la ciudadanía. Justamente en materia de este estallido social, del movimiento social, ¿cuánto puede ayudar la sustentabilidad justamente en paliar buena parte de las demandas que hay en la calle? Lo hemos visto claramente. O sea, si tú analizas el comportamiento incluso del empresariado a las pocas semanas de haberse abierto este estallido social, inmediatamente aparece una actitud del empresariado gratamente distinta de la que había antes. Donde dice, me doy cuenta que en realidad las condiciones de vida de las personas con las que me vinculo, las personas que trabajan en la compañía, las personas que a veces son mis clientes o mis proveedores, no son las adecuadas, no son las sustentables, tenemos que mejorarlas. Inmediatamente aparece una dimensión que quizás estaba cerrada, que es la de incrementar la empatía con
el sufrimiento de las ¿Y ahí cómo personas. se suma la sustentabilidad? Justamente? Porque es eso, o sea, lo que las personas empiezan a entender, wow, o sea que mi empresa, mi actividad no es sustentable si yo sigo con estas prácticas. Mucho más allá de medio ambiente, tú entiendes la Es que la sustentabilidad, Por eso te digo, claro, es mucho más complejo. La sustentabilidad es cómo yo le doy sustento a una actividad en el tiempo, y eso tiene que ver con las tres dimensiones. Yo le puedo dar sustento a una actividad si, solo si, opero en los límites de lo que me permite la naturaleza. Si yo estoy excediendo los límites de la naturaleza, entonces deja eso, en algún momento, matemáticamente, se me cae el problema. Lo mismo en cuanto a cuáles son los límites de relación con las personas. Si una operación implica abusar de las personas, implica maltratar a las personas, implica incrementar los niveles de desigualdad, entonces evidentemente va a llegar un minuto en que la gente con toda razón dice, hey, pare. Esto no se sostiene. Y lo mismo también en materia financiera. Una empresa, si no es rentable, también para. Entonces, la gracia del concepto de triple resultado es que justamente tú aprendas a balancear los tres conceptos, entendiendo que yo no puedo hacer primar solo uno, debo hacer que los tres funcionen al mismo tiempo. Ese es el criterio de sustentabilidad y es aplicable a todo tipo de organización. Como sabemos, es aplicable a un canal, es aplicable a una familia, es aplicable a una empresa, es aplicable a un gobierno. Tenemos que ser capaces de avanzar ahora, dada esta crisis social que estamos viviendo y dado el hecho de que hoy estamos en presidencia y estamos marcando ciertos temas en la agenda global de acción climática, bueno, entonces aprovechemos ese momento para facilitar que nuestro país avance en desarrollo sostenible. ¿Y cómo no se pierde el ánimo en la ruta hacia la COP26? A ver, porque esto deja un desánimo. Los últimos hasta la días, palabra del presidente de la República. Te tengo que reconocer que veníamos con muy buen ritmo hasta el jueves, el viernes, a partir de cómo se entendió este documento, los ánimos se empezaron a estresar. Justo es en la última parte de la COP, dormimos en las últimas 60 horas, 5 o 6 horas de siestitas de 20 minutos, tirados en el suelo literalmente, por el empeño que teníamos justamente de ponernos al servicio de sacar esto con el mayor éxito posible. Logramos una serie de cosas de las cuales estamos orgullosos, nos quedamos con la frustración de no haber logrado el artículo 6, pero sobre todo, repito, nos quedamos con la frustración de entender que hoy los gobiernos del mundo no están siendo capaces de atender la demanda no solo ciudadana, sino que la demanda de la naturaleza. Y eso cabe también a cualquier empresa del mundo que no esté entendiendo esta urgencia y no esté comprometiéndose a la carbono neutralidad al 2030 como las empresas B o al 2050 como las empresas del Pacto Global. Tenemos que avanzar de forma mucho más rápido, sigue siendo una gran oportunidad. Ahora tenemos que sacudirnos un poco el polvo y tenemos que avanzar rápido de forma tal que el aporte que nosotros hagamos de aquí a Glasgow y ahora trabajando con una presidencia entrante como la de la COP26 sea significativo. Tenemos una oportunidad extraordinaria de dejar una serie de huellas, entre las cuales una muy importante es esta alianza de ambición climática que agrupa a 121 países y a casi 800 empresas. Gonzalo Muñoz, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a ti, Andrés. Vamos